1575, año en que una de las catedrales más impresionantes de América inició su construcción. Las catedrales se caracterizan por la gran altura de sus torres y formas edificatorias complejas que las diferencian del resto de iglesias parroquiales. Estas obedecen al estilo arquitectónico de su época, y en ellas trabajaron los mejores artistas, arquitectos, maestros de obra y artesanos, ocupando un estatus tanto eclesiástico como social, que en una iglesia parroquial ordinaria no tiene. Y Puebla necesitaba una suntuosa catedral, digna de la ciudad de Los Ángeles. La Catedral de la Inmaculada Concepción, mejor conocida como la Catedral de Puebla, es uno de los tesoros del centro histórico. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural en 1987. Gracias a su enorme e impactante estructura interior y fachada, al igual que su interesante historia, esta catedral es una de las obras que más identifican a la ciudad de Los Ángeles. En los inicios de Puebla no se tenía contemplada la construcción de una catedral, ya que la ciudad era parte del obispado de Tlaxcala. La Catedral de Puebla, pues mucho se dice acerca de esta catedral. Datos importantes es que la Catedral de Puebla tiene una gran similitud con la Catedral de la Ciudad de México. Y esto no hay de qué extrañarse. Los planos con los cuales se construye la Catedral de México fueron los mismos planos con los cuales se construye la Catedral México, Puebla y Lima, el Perú. Juan de Herrera, arquitecto español en el siglo XVI, jamás estuvo en América, solamente manda los planos y con esos planos se construyen las tres catedrales. En 1535, el obispo Julián Garcés cambió la sede de Tlaxcala a Puebla y aquí se empezó a construir lo que sería la primera catedral de Puebla, en lo que hoy se conoce como el atrio. En el año 1575 se inició la construcción de la actual catedral, pues se necesitaba una más lujosa y esplendorosa que fuera digna de Puebla. Desde el año 1573 se había asignado personal indígena de Tlaxcala para la construcción de la nueva catedral de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y fue el 24 de enero de 1575 que el virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almanza, nombra por maestro mayor de las obras de la catedral que se habría de construir al arquitecto español Francisco Becerra, junto con Francisco Gutiérrez como mayordomo, y a Juan de Sigorondo como obrero mayor. Sin embargo, en 1618 la construcción fue suspendida por falta de dinero. En 1640 el obispo Juan de Palafox y Mendoza recibió una cédula real donde se pedía que se terminara la construcción. El 18 de abril de 1646 la catedral fue consagrada a la Inmaculada Concepción sin siquiera haber terminado la fachada y las torres. Tenemos que solo la torre norte es la que tiene un campanario doble. Tenemos una sección en la parte de abajo y la otra parte arriba. La construcción de la catedral, en el tiempo en el que se terminó, se construyó originalmente nada más con las campanas de abajo, que originalmente eran 8, según la historia. En la actualidad solo hay 6 y 3, un juego de 3 campanas pequeñas que se les ha cambiado su función. 2 son concretamente para el reloj, para dar las horas, los cuartos, y otra para lo que era en esa época la intención de informar algún evento interesante en la población de Puebla. Para verla terminada como actualmente la vemos, pasaron otros 200 años. La construcción fue muy lenta, dado que España, que era quien financiaba los costos, por esos tiempos constantemente se encontraba en guerra. Y cuando estaba en guerra, bueno, pues no mandaban dinero para continuar la construcción de catedral, de manera que había lapsos de 5, a veces 10 años, a veces 20 años,
en las que no había ningún avance y la catedral continuaba, seguía en el abandono total. Uno de esos lapsos en los que no se construye nada se da entre 1620 y 1640. 20 años en el abandono total, pero en 1640 llega a Puebla el noveno obispo de esta ciudad, que además fue virrey, fue visitador, y me refiero a Juan de Palafox y Mendoza. En esos siguientes 9 años, de 1640 a 1649, reanuda el trabajo y lo concluye. Fue hasta años después que algunos detalles y fachadas se terminaron, como la fachada principal llamada del Perdón, acabada en 1664, o la lateral de San Cristóbal que mira hacia el norte, terminada en 1690. Del inicio de su construcción en 1575 a su consagración en 1649, transcurrieron 74 años que se ubican durante el reinado de Felipe II, Felipe III y Felipe IV de España. La finalización de la catedral se remonta a la terminación de la Torre Sur en 1790, dando así un aproximado de 2 siglos de construcción de este patrimonio cultural. Esta obra por excelencia del barroco novohispano mide 97.67 metros de largo por 51 metros de ancho. Se encuentra trazada en cruz griega y está colocada en la misma posición cardinal que la de San Pedro en Roma. Al oriente, el altar de los reyes, al poniente, la entrada principal del Perdón o papal, al norte, la portada real y al sur, una portada sencilla sin adorno alguno, y tiene una capacidad para 4,000 personas. La fachada principal fue realizada en cantera gris procedente del Cerro de Guadalupe. Cuenta con 3 accesos al frente y uno en cada costado de la catedral, dando un total de 5 accesos, todos con un estilo renacentista. En su decoración sobresalen detalles en piedra de villerías. En las portadas se aprecian esculturas con las imágenes de San Pedro y San Pablo, San José, Santiago el Mayor, Santa Rosa de Lima, San Miguel Arcángel, Santa Teresa de Ávila y San Gabriel Arcángel. En la fachada principal, la Puerta del Perdón corresponde al altar dedicado a la Virgen del Perdón. Cuenta con una altura de 34 metros y se abre cada 25 años, con la llegada de un obispo nuevo o con la muerte de uno, así como en fechas importantes como el año jubilar. Además, el gran atrio cuenta con 58 ángeles custodios. En la parte interna de la catedral podremos decir que hay varios estilos. Obviamente la catedral es renacentista, pero por dentro encontramos, dado que se fue construyendo en un tiempo muy largo y los estilos arquitectónicos pues iban cambiando, ¿no?, de acuerdo a las modas arquitectónicas también. Encontramos barroco, encontramos neoclásico, encontramos clásico, pero bueno, por mencionar algo, el piso de la catedral se llama mármol de Santo Tomás. La decoración dorada pues es una lámina de oro de 14.5 quilates y esta podemos verla en diferentes bases, como estuco, como fierro, como madera. El interior es de gran belleza por los objetos artísticos que conserva en sus 14 capillas laterales y en el altar mayor, también llamado altar de los reyes, en donde destacan esculturas y pinturas con temas religiosos, estas últimas realizadas por Pedro García Ferrer en el siglo XVIII. Las 14 capillas se dividen en 2 grupos. Las capillas del Evangelio se ubican en la nave izquierda y son 7. Capilla del Apóstol Santiago, de San Pedro, de Nuestra Señora de Guadalupe, del Sagrado Corazón de María, de la Inmaculada Concepción, del Señor de la Preciosa Sangre y de San Nicolás de Bari.
y las capillas de la epístola, que también son 7 y se localizan en la nave derecha. Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, del Sagrado Corazón de Jesús, de las Santas Reliquias, de San Juan Nepomuceno, del Señor de la Columna, de la Sábana Santa y la Capilla de Nuestro Señor de la Soledad. El Templo Mayor fue diseñado por Manuel Tolsá y construido entre 1797 y 1818. Cabe mencionar que los restos de los obispos poblanos descansan debajo del altar, así como la importancia de las pinturas con forma de medallón que están a lo largo de la nave, el órgano y el coro. Es importante reconocer la fachada de la catedral. La fachada de la catedral es del año de 1664. A simple vista podemos admirar las torres más altas de la República Mexicana, hablando de este tipo de construcciones. La torre del lado norte es la torre más antigua. La torre norte se terminó de construir en 1678 y la torre sur se terminó hasta el año 1768, 90 años después que la norte, tardando casi 2 siglos de construcción, pues fue iniciada a principios del siglo XVII. Con más de 70 metros de altura, estas torres son las más altas de las catedrales latinoamericanas. Y es importante recordar que la campana María, a la que me estoy refiriendo, se encuentra dentro de las 18 campanas que están en la torre del lado norte. Leyendas. Hay una leyenda que a mí me interesa también promocionarla, ¿no? Promoverla. Se dice que la subieron Los Ángeles. Aquí en Puebla saben parte del nombre de la ciudad, Puebla de Los Ángeles. Es porque en Puebla muchos de los eventos cuando se junta la ciudad son llevados a cabo, son realizados por Los Ángeles. El trazado de las calles, la construcción de la iglesia de Loreto, en el Cerro de Loreto, que fue anunciada por un ángel y pidió que se construyera a imagen pues, de una iglesia que hay en España, que tiene que ver con la Virgen de Loreto precisamente. Entre ellas, bueno, está la de que Los Ángeles subieron una campana, porque cuando la persona lo ve, es una campana que mide aproximadamente 2,50 de diámetro, es grande, su peso 7 toneladas, pensando en la época, pues, se pensaba que es muy difícil o casi imposible moverla y colocarla en su lugar, está al centro de la torre precisamente. No se ve precisamente por su locación. En parte es estratégica su posición porque el mismo peso sirve de amarre en masa para darle consistencia a la torre en general. O sea, ese peso ayuda a que la construcción esté unida y que no tienda a desbaratarse, descomponerse, desmoronarse. Ejemplo, bueno, a manera nada más de reseña, pues, ¿cuántos temblores han pasado? No es la misma campana, también según la historia, esta es la tercera campana que existe, consagrada a la misma Virgen María. La ubicación de cada campanario está pensada específicamente para su funcionamiento, ya que las campanas son de distinto tipo, tamaño y peso. Las otras pues andan oscilando entre los 2,000 y 3,000 kilos. Son campanas menores, pero con todo y eso
son importantes en su peso, en su manipulación. En el caso de la María tenemos un badajo que está entre 150 y 200 kilos de peso. El mover ese badajo tiene chiste porque se toca más por maña que por fuerza. Al principio, pues sí, el primer empujón hay que darlo muy fuerte. Después, pues ya solito agarra su balance y nada más es mantenerlo, darle constancia. Los toques que aquí hacía eran de 5 minutos de duración, durante 3 toques para adornar la misa que celebra el señor arzobispo los días domingos, que era de 9, perdón, la misa era de 10, nosotros empezábamos a tocar 9:30, cuarto para las 10, y a las 10, que era la tercera llamada, un repique normal, donde jugaban sobre todo las campanas de abajo. El campanario superior está compuesto de esquilas o esquilones. La diferencia, perdón, las campanas anteriores son únicamente pendientes, es decir, están colgadas con un yugo, puede ser metal, puede ser madera, bien amarradas, soportan cierto balanceo en función de su peso, su masa y el tipo de repique que se está dando. El segundo campanario, decía yo, son esquilones. Esos esquilones es una campana que en lugar de ir sujeta directamente al montaje, llevan otra pieza de madera, en este caso son de tipo toledano, le llaman, es muy alta, pero es un maderamen muy alto y muy pesado y muy resistente, igual cuántos siglos ya tienen esas construcciones, y sirve para darle balance a la campana, porque esas campanas son de volteo, es decir, dan la vuelta. Su repique se lleva de esa manera, volteándolas. La Catedral de Puebla conserva un amplio acervo pictórico de temática mariana que viene a reforzar no solo la advocación del templo, dedicado a la Inmaculada Concepción, sino también la herencia española hacia el culto mariano. La campana de Santa María de la Concepción tiene grabada la siguiente inscripción: En tu concepción, Virgen, fuiste inmaculada, ora por nosotros. Y bueno, esta excepcional catedral es una de las más impresionantes de América. Las obras de arte como objetos de culto son inimaginables. Además, es el máximo templo para la Arquidiócesis de Puebla, es decir, que en términos de jerarquía es el más importante. Tanto así que en su tiempo, los artistas como arquitectos, ebanistas y pintores estaban volcados en esta catedral. Sin duda alguna, una obra de arte única, que afortunadamente tenemos en esta bella ciudad de Los Ángeles.